Hace 16 años nos reunimos 5 personas de muy diferente perfil, unos más jóvenes, otros con más experiencia, unos cartageneros, otros de Bogotá, otros con raíces paisas, y empezamos a pensar en la posibilidad de emprender. Tuvimos varias reuniones. En una de ellas uno propuso que hiciéramos una empresa que aprovechara el potencial logístico de Cartagena y que buscara atraer empresas que estaban situadas en el interior del país o fuera de Colombia para que instalaran sus líneas de exportación o sus empresas en Cartagena. Después de un par de reuniones, botándole corriente a la idea, dijimos, vamos a hacer un compromiso, vamos a poner los primeros 2 millones de pesos cada uno para sellar el inicio de este emprendimiento. Como anécdota les cuento que uno de los socios dijo, hombre, yo tengo unos puntos de Carulla con los que puedo sacar un computador. ¿Sería posible que lo ponga? Le dijimos, claro que sí. Puso los puntos de Carulla y así adquirimos el primer computador de la empresa. Ahí nació un emprendimiento que, en la medida en que fuimos avanzando y revisando las estrategias, nos dimos cuenta que la mejor manera de monetizarlo era generar infraestructura de la más alta calidad posible para que esas empresas, cuando vinieran a Cartagena, se instalaran allí. Entonces empezamos a construir bodegas para facilitar el arriendo de esas compañías, y así nació después también la Zona Franca Parque Central, que es una de las zonas francas más importantes del país. Cuando terminé la universidad unos años antes, terminé mi especialización, mi padre me pidió que lo viniera a acompañar a abrir el Hotel Las Américas. En ese momento se estaba terminando esa construcción, yo pues recién graduado me vine a trabajar con él y trabajé con la familia durante varios años. Tuve varios cargos hasta que llegué a ser el presidente ejecutivo de nuestra sociedad familiar. Unos años más adelante decidí retirarme y hace unos 6 años me decidí continuar con mis emprendimientos. Entonces, una faceta como emprendedor, una faceta en temas corporativos y una última faceta de la que les quiero comentar porque tuve la posibilidad de aprender temas de consultoría. Habíamos contratado un taller de estos de planeación estratégica y realmente me encantó la metodología que utilizó el facilitador y le pedí, hombre, después del taller lo llamé y le pedí que quería aprender más de eso. Hicimos una muy buena sinergia y me abrió las puertas. Yo le conté que en nuestro grupo familiar habíamos adoptado una filosofía de calidad total y mejoramiento continuo como interna, hecha en casa. Nosotros mismos la estudiábamos y la compartíamos con todos los empleados de nuestras empresas. Generamos círculos de calidad y buscábamos que se generara innovación y sobre todo mantener o mejorar la calidad de los empleados, de los servicios que prestábamos y de los productos de todas nuestras compañías. Después de instalados esos círculos de calidad, nos metimos en el tema de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y en el liderazgo centrado en principio, que son un par de libros de Stephen Covey que nos fascinaron y los adoptamos como nuestra cultura. Entonces los estudiamos con todos los empleados del hotel. Ahí empezamos, del hotel y de nuestras empresas, ahí empezamos como a empezar a dar un poco de charlas de temas de liderazgo. Entonces le conté todo esto al facilitador que se llama Gustavo Mutis del Centro de Liderazgo y me abrió las puertas. Y Gustavo tenía la ventaja de que él traía muchos gurús de temas de la administración y del liderazgo a Bogotá a un evento que se llamaba Expo Gestión. Entonces estudiábamos a esos gurús y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en muchas oportunidades. Por ejemplo, recuerdo mucho a Peter Senge, que es el creador de
la quinta disciplina, el pensamiento sistémico. Con él vino muchas veces a Bogotá, interactuamos con él. Luego una persona, Adam Kahane, que escribió un libro que se llama Resolviendo Problemas Difíciles. Con él tuvimos un entrenamiento de entrenadores y lo acompañamos a unos talleres en los que se hacían unos escenarios sobre el futuro de Colombia, con múltiples personas, con múltiples perspectivas. También tuvimos la oportunidad de conocer y de trabajar muy de cerca con Ronald Heifetz, que es el director de la cátedra de liderazgo de la Universidad de Harvard. Entonces fuimos a hacer un curso con él y luego unas empresas por medio del Centro de Liderazgo lo contrataron y tuvimos la oportunidad entonces de diseñar talleres con él y de interactuar muchísimo. Entonces, de esos tres áreas, la parte del emprendimiento, la parte corporativa y la parte de la consultoría, he querido traerles hoy tres enseñanzas que yo considero que han sido claves y sobre todo que tienen una aplicación muy específica para el tema de los emprendimientos. Pero antes de hablar de las tres claves, permítanme darles un poco de contexto. Y el primer contexto tiene que ver con la objetividad y la subjetividad, porque muchos emprendedores muchas veces los encuentro discutiendo sobre la necesidad de ser objetivos en todas las decisiones que se toman. Y para introducir ese tema quisiera preguntarles cómo ven ustedes estos dos rectángulos que están en la pantalla en este momento. ¿Qué pasa si les digo que son del mismo tamaño? ¿Todos los están viendo del mismo tamaño? No, se ve como un poco más largo el que está a la izquierda, ¿cierto? Y un poco más ancho el que está a la derecha. Pero realmente son del mismo tamaño. Lo que pasa es que nuestro cerebro no está viendo los rectángulos, está viendo las mesas. Y las mesas, efectivamente, la de la izquierda tiene que ser más larga porque tiene la profundidad. Entonces el cerebro siempre ve, o muchas veces ve de manera subjetiva, ve las cosas de acuerdo a su contexto. El contexto aquí es simplemente un tema de la física, la profundidad, y son exactamente del mismo tamaño. Si alguien todavía no lo cree, puede meterse en internet, buscar estas ilusiones ópticas y verán que son exactamente del mismo tamaño. Y lo interesante es que a pesar de que lo sabemos, lo seguimos viendo de tamaños diferentes. Alguien me podría decir, Rodrigo, eso ratifica la necesidad de ser objetivos, porque si estamos viendo esto, que son diferentes, que lo estamos viendo de diferentes tamaños, pues aquí la única solución es realmente medirlos y tener una objetividad para poder decir si son del mismo tamaño o no. Entonces esto me deja la pregunta, entonces la subjetividad no es tan importante. Vamos a dejar esa pregunta abierta mientras continuamos con un segundo tema de contexto que también escucho mucho a los emprendedores, porque muchas veces están dentro de una argumentación y dicen, hombre, es que eso es subjetivo, eso es de tu historia. Perdón, pero el segundo tema tiene que ver con si somos racionales o emocionales. A veces me dicen algunos emprendedores, hombre, tienes que tomar las decisiones de manera fría. Y para entender un poco este tema hay una analogía del psicólogo Jonathan Haidt que habla de que nosotros tenemos en nuestro interior dos sistemas en nuestro cerebro que funcionan paralelamente y que se afectan el uno al otro, que son el sistema inconsciente, donde están todas nuestras emociones, que en esta analogía está representada por este elefante, y el sistema racional, que es un jinete más bien débil comparado con el elefante. Con la racionalidad estamos muy familiarizados, pero el tema del elefante es un poco más complejo y pues los psicólogos se dedican muchos años a entenderlo, porque el elefante es un sistema más primitivo
que el racional. De él depende nuestra supervivencia. Entonces, en el elefante están nuestros temores y nuestras pasiones, nuestros deseos. Están también, hay muchas personas que tenemos elefantes que son bastante mal educados, digamos, consentidos. Esto me lleva entonces a la primera clave, y ya vamos a volver sobre el elefante y sobre la objetividad y la subjetividad. Cuando como emprendedores enfrentamos un reto, debemos ser capaces de distinguir los aspectos técnicos de ese emprendimiento de los aspectos adaptativos, porque cada uno requiere una mentalidad diferente. Y lo que pasa es que generalmente aprendemos una manera de enfrentar los retos y la aplicamos para todos los retos, independientemente de si son técnicos o adaptativos. Para explicarles mejor a qué me refiero con técnicos o adaptativos, permítanme darles un ejemplo que pone Ronald Heifetz de los retos que enfrenta un médico cuando una persona tiene un ataque al corazón o un problema en el corazón. El reto técnico para él es aplicar todo su conocimiento especializado que tiene en medicina para diagnosticar cuál es el problema. Y muchas veces el problema puede tener 2 o 3 soluciones y él necesita analizar cuál es la solución más apropiada para ese problema que tiene ese paciente. Y una vez diagnosticado de esta manera, entonces aplica la solución de vida y hace de pronto, coloca un stent o hace una operación de corazón abierto y aplica todo ese conocimiento, y ese conocimiento técnico tiene una característica. Vamos y estudiamos esa técnica para conocer la respuesta adecuada. O sea, el mundo técnico tiene respuestas únicas que estamos estudiando. El otro reto que tiene el médico es convencer al paciente de que tiene que cambiar sus hábitos de vida, de que quizás los hábitos que lo llevaron a ese ataque al corazón, si no los cambia, va a tener otro. Entonces, de pronto, tiene que mejorar su manera de alimentarse, tiene que hacer ejercicios, tiene que bajar el nivel de estrés. Y la manera de abordar ese tema es totalmente diferente. No hay una sola respuesta correcta. Se parece más a criar a un niño. Uno tiene que entender qué es lo que lleva a esa persona a tener ese estilo de vida que tenía para poder ser capaz de influir en él en que lo cambie. Y a veces somos tan malos en eso que las estadísticas nos dicen que solamente el 10% de las personas que tienen un ataque al corazón, después de pasado un año, han cambiado sus hábitos de vida. O sea, el 90% vuelven a sus hábitos de vida anteriores. Todo esto porque el elefante es difícil de convencer. El elefante muchas veces es cortoplacista. El elefante, mientras el jinete quiere planear y es capaz de decir voy a dejar de hacer esto para recibir este otro premio más adelante, el elefante no quiere, él quiere el placer inmediato. Entonces, fíjense que estamos hablando de utilizar la mentalidad apropiada. En los retos técnicos debemos ser objetivos y racionales. En los retos adaptativos tenemos que ser conscientes de la subjetividad y de la emoción, de la manera como funciona el elefante. ¿Por qué esto es tan relevante para los emprendedores? Porque los emprendedores enfrentamos muchos retos que tienen estos aspectos adaptativos. Por ejemplo, diseñamos un producto o un servicio que es súper innovador, que pretende cambiar los hábitos de nuestros clientes,
Y pensamos que la manera de abordarlo es solamente con la mejor solución técnica que podamos imaginarnos. Y no tenemos en cuenta de pronto todas las lealtades que tiene el elefante de nuestros clientes. O porque queremos generar relaciones ganar-ganar con socios, con aliados estratégicos, con proveedores. Y encontramos a veces que esos terceros tienen unos elefantes malcriados, que se quieren ganar todo y no quieren correr riesgos. Queremos convencer a un inversionista ángel de un modelo de negocio innovador. No solamente como emprendedores tenemos que ver la parte técnica de nuestras soluciones, sino también la parte adaptativa. Adaptativa viene de adaptarse a el ser humano. La segunda clave. La segunda clave es, una vez que hemos identificado la parte adaptativa del reto, la recomendación es tratar de ponernos en el cerebro de los demás, en el cerebro del otro. Y fíjense que estoy hablando del cerebro y no de los zapatos, porque el dicho dice ponerme en los zapatos de los demás. Pero cuando me pongo en los zapatos de los demás, la pregunta que me estoy haciendo es, ¿qué haría yo si fuera el cliente de este producto que yo he diseñado? ¿Qué haría yo si invito a un inversionista y estuviera yo en sus zapatos? Y esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿qué haría él con sus características demográficas, con su perfil, con su historia? ¿Qué haría él? Pero tratar de colocarnos en el cerebro de los demás, y aquí subrayo la palabra intentar, porque es complejo. Y la clave está en buscar cuáles son los detalles que tienen que ver con el reto adaptativo que me importan de ese tercero al que yo le estoy generando una estrategia. Y la única manera de hacerlo es generar hipótesis. Y cuando uno genera hipótesis, tiene que tener una mentalidad de experimentación. Por eso hablamos tanto de que los emprendedores tienen que experimentar para comprobar esas hipótesis. La tercera clave, valorar la integralidad y la complementariedad de perspectivas. No nos sirve un emprendimiento que de pronto funcione financieramente, que funcione desde el punto de vista técnico, pero que tenga un problema legal. Necesitamos soluciones que sean integrales. Y como personas también necesitamos perspectivas que sean completas, como personas o como equipos. Como nadie es perfecto, necesitamos entender la complementariedad que hay en las perspectivas. Pero este tema está muy estudiado y les traigo aquí un ejemplo de un test psicológico que se utiliza mucho para hacer selección de personal y para capacitaciones y todas estas cosas, que se llama el DISC, y que un colombiano, Manny Salita, trabaja en un libro que se llama El lenguaje de los colores, donde le asigna un color a cada uno de estos 4 perfiles que salen acá. Aparecen 4 perfiles porque este test lo que mide son dos dimensiones: si somos racionales o emocionales, o si somos pausados y activos. Y de esas 2 dimensiones aparecen 4 colores o 4 perfiles básicos. Por ejemplo, si cogemos los activos, las personas que son activas y racionales son determinantes, su perfil es determinante, y son personas que son directas, pragmáticas y exigentes. Esas personas están enfocadas en que las cosas se hagan. Su ADN es lograr que las cosas se hagan. Las personas que son activas y emocionales, su perfil es influyente. Y en el libro de los colores, Juan David le pone el color amarillo. Son personas sociables, optimistas y carismáticas. Son esas personas súper sociables que están siempre hablando muchísimo y que tienen muchas ideas y siempre son muy optimistas. Si nos vamos al lado pausado, las personas que son emocionales y pausadas
su perfil es sereno, se identifica por el color verde, y son personas que son muy polos a tierra, son aceptadores, diplomáticos y conciliadores. Son personas que les gusta encontrar la perfección, mejor dicho, evaluar cualquier cosa que pueda fallar en cuanto a los riesgos. Son personas serenas, que no les gustan los problemas, son conciliadores, pero son personas también que buscan dejar una huella en este mundo. Son personas que si hacen un emprendimiento, buscan cuál es el propósito superior de ese emprendimiento. Y por último, en las personas pausadas y racionales, su perfil es concienzudo, son azules, es un poco el perfil de los ingenieros, son los más racionales, porque esa pausa los hace ser analíticos y son personas rigurosas, formales y metódicas. Hago énfasis en que el lenguaje de los colores lo que hace es clasificar a estas personas sin que ninguno sea mejor que otro. Aquí cualquier perfil tiene unas cualidades y unos defectos o unas cosas por mejorar, unos vacíos. Y cada persona tiene un poco de todos los colores, un poco de rojo, amarillo, verde y azul. Pero la teoría dice que todos tenemos uno de esos colores como el dominante. Y un segundo color, casi todos tenemos un segundo color que es como el secundario. Pero lo más interesante que me parece a mí de este estudio que hace Juan David es que él analiza cómo cada una de las personas de un color ve a las personas de su propio color y a las personas de otros colores. Entonces, por ejemplo, las personas concienzudas, que son los pausados y racionales, ven a los rojos como arriesgados y que todo es para allá. A los amarillos los perciben como poco rigurosos y demasiado confiados. A los verdes los perciben como demasiado democráticos. Y a los azules los perciben como que son personas que argumentan con lógica. Por dicho, siempre están argumentando. Entre dos azules están discutiendo cosas siempre con lógica. Si vemos los amarillos, que son los emocionales y activos, ellos ven a los rojos como demasiado duros y directos. Entre amarillos, su sentimiento es que ambos están buscando protagonismo. Entre los amarillos y los verdes, los amarillos perciben a los verdes como renuentes al cambio. Y los amarillos perciben a los azules como incrédulos y difíciles de complacer. Los verdes perciben a los rojos como impositivos e intensos, a los amarillos que creen que ellos creen que los amarillos hacen demasiados cambios a la vez, quieren atacar todos los frentes. Entre verde y verde tienen una relación armoniosa porque ambos son serenos y armoniosos, y ven a los azules como fríos y distantes. Por último, los rojos ven a otros rojos como que están protegiendo su territorio, a los amarillos como demasiados políticos y dispersos, a los verdes como muy sensibles a la presión y a los azules como demorados y cautelosos. Entonces, fíjense cómo de estas 16 percepciones, 15 son negativas. 15 son, en general, anulan al otro. Casi que, oye, este idiota quiere todo para allá. Oye, la única que no es tan grave es la verde con verde. Pero las otras 15 son así. Entonces aquí estamos frente a un reto adaptativo, todos, con diferentes colores, con diferentes antecedentes. Supongamos que el reto adaptativo es tomar un riesgo. Entonces se generan facciones. Unos dicen, no, yo ese riesgo no lo quiero tomar. Otros dicen, sí, ese riesgo vale la pena. Otros están neutros y están expectantes a ver qué pasa, como que no les interesa mucho el asunto. Y cada uno tiene una perspectiva sobre ese reto. Y si tenemos la mentalidad de que el que piensa diferente a mí es un idiota o está fuera del tiesto, pues no vamos a encontrar soluciones.
en la historia que les contaba al principio, cuando nos reunimos estas personas a fundar lo que hoy en día es Central, éramos personas muy diversas. Cuando más adelante ya teníamos un proyecto y teníamos entonces que cazar recursos más importantes que los 2 millones de pesos, aquel que no quiso poner los 2 dijo: hombre, ahora más plata en un capital de riesgo que de pronto se puede perder. Yo no estoy dispuesto a eso. Ahí se han podido acabar muchas relaciones, pero el ambiente que teníamos entre nosotros era de que estábamos en una aventura, estábamos creando algo bueno y todos nos valorábamos muchísimo. ¿Cómo así que no quieres poner plata? Hombre, no, es que esa plata se va a gastar en publicidad, y vamos a buscar un punto de equilibrio, que tal que no se logre. Eso se puede perder. Ahí había un elefante temeroso de alguna manera. ¿Qué hacemos? Alguien dijo: óyeme, ¿y estarías dispuesto a poner más plata, pero ponerla en una fiducia, y si se logra el punto de equilibrio, adquieres uno de los lotes que estamos vendiendo? Sí, a eso sí me le mido. Terminó poniendo más de 10 veces más la plata que había que poner el capital de riesgo, pero encontramos una solución que se adaptaba a su manera de ver el riesgo. En resumen, las 3 claves son: primero, distinguir los aspectos técnicos de los adaptativos para abordar cada uno con la mentalidad apropiada. En los aspectos adaptativos, intentar colocarnos en el cerebro de los demás para poder buscar soluciones. La tercera clave es valorar la complementariedad de perspectivas, porque es ahí, en la diferencia de perspectivas, en donde nacen todos los conflictos, donde acaban todos los proyectos, donde hasta se generan las guerras en este mundo. Pero si somos capaces de valorarnos los unos a los otros, es precisamente en esas diferencias de perspectivas en donde está el potencial para emprender, para innovar y para crear. Muchas gracias.